Bailamos al ritmo del bullerengue. Cantamos en guaraní. Nos saludamos en mapudungún. Tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura quiere hacer la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. Hoy se trata de abrir puertas. Y esta puerta la abrí hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Y hace más de un año. Que tengo un librito en las manos que me da vuelta y vuelta, un librito de tapa dura, pequeño, que dice Alejo Carpentier, Cuentos Completos, 1981, editorial Bruguera de Barcelona. Con mucha curiosidad, con mucho interés en indagar en la obra del autor de Un viaje a la semilla, me puse a leer estos cuentos y encontré que en la época que fueron escritos, siglo XX, ya le vamos, un autor que nació en 1904, que es una forma de escritura muy barroca, muy densa. Siempre estuvo asociado a lo barroco, igual Alejo Carpentier. Hasta en lo musical, cuando ha realizado estudios sobre música, Carpentier es una fuente muy importante en la historiografía de la historia de la música latinoamericana sobre esas etapas. Siglo XVIII, siglo XVII. Claro, porque además de escritor fue periodista y fue músico. Hasta escribió una historia de la música de Cuba. Sí, por allí dicen que es musicólogo. No sé si es un título autopercibido o es un también título... hay críticas a ese libro, pero realmente nos interesó mucho porque es justamente su estilo es enlazar la historia con la investigación musicográfica y eso nos parece sumamente valioso. Así que, pero no es fácil de conseguir, al menos como vista pública. El texto... De la historia de la música de Cuba. Ah, eso en la Cátedra de Historia de la Música 2 está, yo lo tenía. Ay, se vaya a buscar a sus a mis antiguos PDFs. No, lo debo tener todavía. Busque porque esto es una puerta que no se va a cerrar ahora. Porque entrando en un archivo se abren muchos mundos y así es que nos estamos comprometiendo ya a dedicar un programa o dos a la historia musical de Cuba. Porque tenemos en nuestros petates, tenemos a Fernando Ortiz, que es el gran musicólogo cubano, que nos remite a los orígenes de la música indígena. Así que nos hemos entusiasmado de la música de la vieja trova al siglo XX, nos hemos ido para atrás, vamos y venimos y queremos compartirlo con ustedes. De la mano de Alejo Carpentier, que escribiera en los fines de los 70 sus cuentos, en los cuales hoy nos detenemos en Oficio de Tinieblas, pero antes, para poder comprender cuál es el valor histórico de este cuento, de su origen, tenemos que remontarnos, y ahora volvemos a hacer este viaje en el tiempo. Nos ubicamos en las luchas de la independencia de Cuba de España. ¿Qué sabes de Oficios de Tinieblas? ¿Qué es Oficios de Tinieblas? Porque es algo que o sea, es un término que aparece muchísimo en la cultura occidental. De una pregunta saldrá otra pregunta, porque según interpretaciones que he leído acerca de este cuento, está escrito en 9 episodios. Cada uno de esos episodios tiene que ver con una simbolización de la Semana Santa, una secuencia que empieza el Viernes Santo y termina el domingo Santo, el domingo de ceniza.
de Pascua. Domingo de Pascua. Claro. Ahora, como no conozco la simbología en el panteón católico, o sea, no sabía que hubieran 7 oficios. Y habría alegorías que hace Alejo Carpentier sin dar hacer una explicación evidente acerca de esta correlación. E incluso he encontrado que este cuento, Oficios de Tinieblas, fue revisado luego del Concilio Vaticano II, que cambió la liturgia, cambió en mucho la historia de los oficios católicos, ¿no? De las misas. Perdón, ¿estás hablando del cuento o de la del liturgia? Cuento. Ajá. Pero justamente lo que encontré es que el cuento fue revisado. Qué interesante. Posteriormente el Concilio Vaticano II. Así que si querés, esta puerta la dejamos abierta para luego ver cuál es este contexto del cual no encontré mayor información. ¿Qué es lo que se revisó? ¿Qué es lo que se modificó? De todos modos, ya les ubico en este momento de la historia que nos lleva la vida de Alejo Carpentier, que nació en Cuba, en La Habana, que era cubano-francés, porque era el hijo de un arquitecto francés y de una profesora rusa, que llegaron a Cuba desde Europa escapando de alguna manera o queriendo salirse de los patrones culturales de la Europa clásica, y van a Cuba buscando otro modo de vida. Y Alejo nace en 1904 y muere en 1980, el 24 de abril de 1980 en París, siendo diplomático cubano. O sea, él se identifica con la Revolución Cubana y con los gobiernos de la Revolución. Tanto es así que en 1980 estaba cumpliendo tareas diplomáticas. Así que esto es respecto al escritor, uno de los más importantes escritores latinoamericanos y el más importante cubano, junto con Nicolás Guillén, especialmente. Y además es el primero en definir conceptualmente una corriente de la literatura latinoamericana como es el realismo maravilloso, que no es el mismo que el realismo mágico. No, eso es Jodorowsky en Chile. Gabriel García Márquez y bueno, sí, también. El referente más conocido, pero el realismo mágico directamente es fantasioso. De todos modos, y es el primero y además el que lo conceptualiza, Alejo Carpentier. Así que como para tener en cuenta, y es una de las cosas que me resultaron más intrigantes cuando leí este cuento, que me resultaba bastante críptico, pero que es reconocible por los mismos cubanos, porque además de tener un vocabulario regional, una de las cuestiones, rasgos más importantes de Alejo Carpentier, porque él habla del pueblo, y habla con el pueblo para una época. Por eso esto de ser barroco, romántico, denso, pero con terminología y haciendo referencia a costumbres muy propias, en este caso de Santiago de Cuba, que es donde transcurre este cuento. Bien. Después volvemos a abrir este librito que tenemos aquí a nuestra diestra, pero los quiero ubicar, vamos a hacer dos momentos para no cansarlos, y nos tenemos que ubicar en una larga historia independentista y sangrienta en la segunda mitad del siglo XIX en Cuba. Podríamos hasta ubicarnos en 1868, cuando empieza la llamada Guerra de los 10 años, o también Guerra del 68 o Guerra Grande. Luego está la Guerra Chiquita y la llamada Guerra Necesaria, en la cual intervino, es una denominación que le diera José Martí. José Martí, político, soldado, porque él fue un gran líder que motorizó la independencia de Cuba, e incluso estando deportado por las autoridades españolas en ese entonces, de la Capitanía de Cuba, él organiza la resistencia y organiza un partido revolucionario desde Estados Unidos, donde estaba deportado, y en el cual entran a la isla y terminan de definir esta lucha, pero José Martí fue muerto en batalla. Bueno, estamos hablando de esa época, segunda mitad del siglo XIX.
y de la Guerra de los 10 Años, en la cual algunos le atribuyen a esta fecha, en 1868, la independencia de Cuba, pero en realidad no fue real, porque aunque se independizan de España, quedan bajo el manto, el dominio de Estados Unidos. Así que en un momento hubo luchas, batallas en territorio entre tropas españolas y tropas de Estados Unidos, y continúan hasta recién 1904, que es la fecha en que se declara definitivamente la independencia de Cuba. Y empieza otra etapa de historia que nosotros no vamos a entrar acá, no es nuestro conocimiento, no es nuestro campo, pero tenemos que ubicarnos por qué este suceso del que vamos a comentarles ahora ocurrió en Camagüey y tiene como uno de sus mártires a Joaquín Agüero, ese es su apellido. Fueron un acontecimiento que conmovió tanto más esta rebelión, esta sublevación que estuvo a cargo de Joaquín de Agüero, mucho más que otros de los tantos acontecimientos que ocurrieron en esta Guerra de los 10 Años, del que le estamos hablando a partir de 1800, luego ya 1968. Pero esto ocurrió mucho antes todavía, de los alzamientos que vinieron con la Guerra de los 10 Años. Ocurrió en 1851 y cuando la represión militar española, estamos hablando de este tiempo todavía, ahogó por un tiempo toda llama de insurgencias. Y en el caso de Joaquín de Agüero fue diferente, porque él no actuaba a nombre de una potencia extranjera, como podría haberse sido. Era un ciudadano relevante, de gran prestigio social, por haber realizado acciones notables en función de bienes públicos, de construir una escuela pública o de emancipar a los esclavos, hechos que él realizaba por el bien común, ¿no? Pero de manera secreta comenzó a organizar un grupo de 50 hombres de su confianza, quienes durante un tiempo se prepararon en secreto con los designios de iniciar en el territorio el levantamiento para obtener la independencia de España. Fueron inicios. A mediados de 1851, cuando el gobierno descubrió esta conspiración y envió a la prisión o al destierro a muchos de los que en ella participaron. Agüero y un grupo de seguidores decidieron entrar en acción y proclamaron la independencia de Cuba, miren qué paradoja, un 4 de julio de 1851, en la loma de San Carlos, y emprendieron la marcha hacia Las Tunas, poblado que pretendían atacar por 4 puntos diferentes durante la noche. Pero tenían escasa experiencia militar y muy nerviosos, se provocó una confusión y se enfrentaron en la noche 2 de las partidas, creyendo que habían encontrado una columna española, lo que hizo fracasar la acción. En esta revuelta, los españoles los toman prisioneros y tienen diferentes destinos, algunos presos, pero Joaquín de Agüero y sus más fieles seguidores procuraron escapar, ganar la costa y desde allí embarcarse hacia el extranjero para reorganizar la conspiración. Desdichadamente fueron traicionados por uno de los que eran suyos y fueron aprehendidos y remitidos a Puerto Príncipe. Y acá un detalle. Puerto Príncipe en el siglo XVI fue nombrado como tal por los españoles, pero era originariamente Camagüey, en reconocimiento por el nombre de un antiguo cacique de la zona. Luego, cuando en 1904 se independiza Cuba finalmente, recuperan el nombre de Camagüey, que como conocemos ahora a la ciudad y a la provincia de Camagüey en Cuba. Bueno, pero volvemos a 1851 en Puerto Príncipe, que fueron encarcelados y juzgados por un consejo de guerra. Y fueron condenados a muerte 4 de ellos, que fueron Joaquín de Agüero, José Tomás Betancourt, Fernando de Sayas y Miguel Benítez. Mientras que 2 de ellos, Miguel Castellano y Adolfo Piernas, fueron sentenciados a 10 años en presidio, en ultramar, como se decía en ese entonces.
Se dice que muchas personas relevantes intercedieron ante el gobernador para que conmutaran las sentencias de muerte, pero este se negó. Entonces el verdugo Callejas misteriosamente fue envenenado. Su cuerpo apareció misteriosamente en lo que en ese momento se llamaba Plaza de Armas, y no se lograba entonces hacer funcionar el garrote vil, esa tremenda tortura y muerte que solamente el verdugo por su oficio sabía manejar. Con el asesinato de Callejas, los militares decidieron que los 4 sublevados debían ser fusilados. La sentencia fue cumplida el siguiente 12 de agosto de 1851, a las 6 de la mañana, en la Sabana de Méndez, hoy lleva por nombre Plaza de Agüero. Por temor a las reacciones de la población, el lugar fue estrictamente vigilado por las tropas. Paralelamente, muchos vecinos notables de Puerto Príncipe eran puestos en prisión, remitidos a las autoridades de La Habana o desterrados del país por orden del mariscal Lemery, enviado al territorio por el capitán general Concha, que era el que en esa época gobernaba la capitanía. Así, para sofocar el espíritu de rebeldía de los vecinos de Puerto Príncipe, aún personas ajenas a los afanes conspirativos sufrieron también estas medidas represivas, simplemente por ser criollos, distinguidos en el terreno intelectual o cívico. Así sucedieron los hechos según cuenta la historia. En la misma fecha, el 12 de agosto de 1851, embarcaba hacia Cuba un militar desde España, Manuel de Ena y Sas, que pasa a formar las tropas en Cuba contra las tropas estadounidenses que trataban de ingresar a la isla. Y acá vamos a detener la historia, porque tanto Manuel de Enas y Sas, este militar español, como Joaquín de Agüero entran a formar parte de los mitos urbanos en la isla de Cuba. Pero de esto le vamos a contar en el siguiente segmento. Nos vamos con un son pregón de los antiguos sones pregones. Antiguo ya pasando al siglo XX, ¿no? Hay en la transición, porque pertenece a Moisés Simons, uno de los grandes compositores de la música cubana. Tradicional. Y es bastante conocido este son pregón. Buscamos una versión que no fuera de las más conocidas, pero que les resonara así. Ustedes pueden tararear junto con nosotros. Y es Baile Añedis Batista, el intérprete junto con orquesta, como era propio de esta época, ya estamos en el siglo XX, con la música, y otros músicos y otros cantores que lo acompañan a Añedis Batista con este son pregón que vamos a cantar juntos y juntas. Maní. Lindo. ¡Aplauso para Faldívar! ¡Aplauso! Sí, sí, señor. Manicero, maní, maní, maní. Si te quieres por el pico divertir, cómprame cucuruchito de maní. Eso. Cuando la calle sola está,
casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y la niña escucha su cantar. Háblame de tu balcón. Wow, mulata. Mani, 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 pa' ti, pa' mí. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y la niña escucha su cantar. Háblame de su balcón. Pero qué rico maní, maní, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' mí, pa' mí. Eso. Lindo. ¿Y te desafinó? ¿No? Bueno, yo pensé. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Mira, mulata, cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y la niña escucha su cantar. Pídele de tu balcón. ¡Pero qué rico! Ya llegó el manicero, ya llegó pa' ti. Llegó el manicero repartiendo maní. Pero que mueve tu cintura, mulata, pero qué rico, mira tu cintura, mi arraballa. Oye, si tú la mueves bonita te voy a decir, ay, qué rico, mamita. Disculpa, mi hermano, yo pensé que anda sola, pero es la hora. Oye, baila, baila rico con la mulata, mira rico este ritmo. Ese manicero llegó repartiendo maní, a ti pa' mí. Gozando la rumba bonita, pero qué rico baila mamita. Maní, maní, pa' ti, pa' mí, ya llegó el manicero, ya. Bueno, le voy a decir así, para que la gente lo goce. Bueno, dame un solito de trompeta ahí, rico, Saldívar. Un solito ahí, rico ahí. Ahí, que usted es el maestro. El maestro, ¿no es el maestro? Pa, pa, para, pa, 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 para, pa, 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 para, pa.
El manicero se va en este son pregón, poquito a poco. Qué rico que es el maní. Uh-huh. Y qué lindo ver a los maniceros en las calles de La Habana. Solo allí los vi, sí. Uh-huh. ¿Estuviste por La Habana? Tuve la suerte, sí. Uh-huh. Vos sabés que en La Habana cuentan, porque yo no estuve, pero es como si viajara por las letras. A vos te encantaría andar por esos lugares, seguro. Uh-huh. Bueno, has estado en México, Centroamérica. Bueno, no importa, pero eso no viene a cuento. No viene a cuento hoy. Pero sí que hay una calle, la más cortita de las calles de La Habana, que se llama Enas, Manuel de Enas. Uh-huh. Justamente de este militar aragonés. Es la calle más cortita en La Habana hoy, se lo recuerda. Este militar, Manuel de Ena Isás, que el 12 de agosto, el mismo día que fusilaban a Joaquín de Agüero, él cumple órdenes y se enfrenta a las tropas que desde Estados Unidos ingresaban a la isla. Y junto con Narciso López, que después traiciona a los españoles, con un grupo de filibusteros norteamericanos, eran dos los españoles, los militares, a Manuel de Ena muere en un enfrentamiento el 17 de agosto y es llevado a La Habana ya para ser velado, ¿no? En esa época, bueno, estaba la cuestión de, por ser españoles, llevar el cuerpo a España, por lo tanto, estuvo muchos días su cuerpo en La Habana, causando enorme conmoción y recibiendo muchos funerales. Fue enterrado en La Habana el día 20 de septiembre. El escritor cubano Alejo Carpentier, del quien hoy estamos hablando también, escribió que fue tan grande la despedida que se le hizo a este militar español que se reunió una masa de 102 músicos para interpretar el Requiem de Mozart. Cosa muy impresionante para esa época. ¿Año? 1851. De eso da cuenta Carpentier. Qué cosa rara, no eran... Es la voz es la palabra de Carpentier. No eran épocas... Claro, eso, pero no eran épocas comunes donde se interpretara música antigua. Bueno, pero por eso mismo... Estaba empezando. Claro, y eso es lo que aquí tendría... en América es raro. Tendríamos que encontrarlo en este libro que estamos buscando de la historia de la música de Cuba, porque él da algunos de estos datos allí, Alejo Carpentier, en sus investigaciones. Uh-huh. Y justamente lo encontré en dos sitios de internet citado este hecho, como muy llamativo. Y no solamente, no es el único requiem que se interpreta que él da cuenta, pero esto también tiene mucho que ver con la liturgia católica, que tendremos que investigar. ¿En qué sentido decís? Que desconocemos la simbología. ¿El requiem? De otro de las melodías que tocan en esas funerales, que no tengo acá a la vista, pero que podrías buscar. Leandro Echegaray. En esos velorios del 10 de septiembre de 1851. Bien. Bueno, seguimos para no irnos por las ramas de este árbol. En ese momento se vivía, por lo tanto, en la ciudad de Santiago de Cuba, de La Habana, un ambiente muy opresivo. Y se vivían cosas singulares, muy extrañas. Numerosas mujeres criollas, por ejemplo, decidieron cortarse el cabello. Y los hombres se vistieron de oscuro como señal de luto por los fusilados. Estamos hablando ahora de aquellos 4 mártires que fueron fusilados en Puerto Príncipe, hoy Camagüey. Uh-huh. En Santiago de Cuba también y en La Habana también se vivía este clima de duelo. Pero en Camagüey, en Puerto Príncipe, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las familias más notables prefirieron cerrar sus salones e irse al campo, pues consideraban indigno ofrecer bailes y diversiones en días tan aciagos. Y circulaba una voz popular, de boca en boca, una cuarteta que decía: aquella camagüeyana que no se cortase el pelo no es digna que en nuestro suelo la miremos como hermana.
Más aún, la música no permaneció al margen de estos movimientos de rebeldía. Como dice en algún momento en el cuento, luego Alejo Carpentier, todo se expresaba a través de la música en esos tiempos. En 1852, un año después, Vicente de la Rosa Betancourt era músico clarinetista en la Orquesta de San Fernando, conformada por músicos pardos o de color, como se decía en ese entonces. Compuso una danza, la que nombró La Sombra de Agüero. Esta ganó inmediata popularidad tanto en este territorio, de Camagüey, como en Santiago de Cuba. Nadie podía impedir que se ejecutara esta inofensiva danza, le decían. Claro, ¿por qué la iban a censurar? Era una melodía. Ni aún dejaban de tocarla delante de las autoridades. Inclusive las bandas militares la ejecutaban bajo el título más breve, La Sombra. O, menos comprometedor porque no se lo nombraba al fusilado. Otro clarinetista de la misma agrupación, de la Orquesta de San Fernando, fue Nicolás González, quien compuso Los Lamentos. Primero lo nombró Los Lamentos de Agüero. Después le quitó el nombre y lo dejó en Los Lamentos. También dedicada al mártir, por supuesto, que fue interpretada por primera vez por Luisa Porro y Muñoz y ganó rápida celebridad en la zona. Estamos hablando siempre de Camagüey, en ese entonces Puerto Príncipe. La primera de estas obras, La Sombra de Agüero, parece haber motivado también un poema juvenil a una poetisa, Luisa Pérez de Zambrana, que se llamó Impresiones de la Danza de la Sombra, que fue publicada en 1855. Vos estuviste averiguando algo también, Leandro, sobre estas dos danzas, la danza La Sombra de Agüero y Los Lamentos, confirmando que los autores fueron en 1852-53 Vicente de la Rosa y Nicolás González. De la primera también se dice esto, ¿no? De que la danza da lugar luego a un poema que se ejecutaba en el Liceo de Santiago de Cuba, y lo que averigüé por ahí es que aparentemente están grabadas en la década del 70 y que se reeditaron en CD, claro, por un sello cubano que se llama Colibrí. No hemos podido encontrar. No, todavía. En CD, qué lástima. Y la hemos buscado y buscado y buscado. No, La Sombra de Agüero, Cuba. o como La Sombra, e incluso hay un conservatorio que lleva el nombre Joaquín de Agüero, y sin embargo no lo encontramos. Y ese fue, yo les voy a contar que ese fue el principio de mi curiosidad. Cuando después de leer el cuento empecé a buscar y digo, existió la melodía, no fue una creación absoluta de Alejo Carpentier. Este es un bloque musical con ausencia de su música, podríamos decir. Bueno, pero ojalá le dejemos a ustedes picando la semillita de la curiosidad. Y en algún momento hasta lo encontremos. Puede ser, nosotros estamos, y últimamente ya les vamos a contar por qué, detrás de historias perdidas de melodías. Esta es una. Víctima triste de un amor sincero, sentido por el hombre y por la gloria, aquí reposa don Joaquín de Agüero. Su vida guarda la cubana historia, su muerte llora el Camagüey entero. Esto fue escrito la fecha del fusilamiento, el 12 de agosto de 1851. Se alarmaron las autoridades y el administrador de la necrópolis. Fue a ver al propietario de la sepultura, pero este afirmó que nadie sabía por qué estos versos que acabo de leerles aparecieron en la lápida de Joaquín de Agüero y eran renovados cada día de difuntos. Hasta 1868, cuando comienza la Guerra de los 10 años. Durante ese periodo no hubo mano que la reescribiera y después volvió a aparecer en la lápida. Esta es una de las cosas que nos pareció sumamente interesante. En el presente siglo, este epitafio sufrió una variación en el tercer verso y se empezó a leer, yace aquí el adalid Joaquín de Agüero. Lo mismo.
La bóveda fue modernizada en 1934 y años más adelante, los descendientes de un primo de Joaquín, Francisco Agüero, que también fue muerto por independentista, fueron que colocaron una lápida de bronce repitiendo ese epitafio. Pero los homenajes secretos no cesaban, les cuento. En 1853, siendo alcalde ordinario, José Antonio de Miranda y Boza, como no era posible levantar un monumento público a los mártires, pidió que se hiciera traer de su finca 4 palmas que se plantaron en los 4 ángulos de la Plaza de Armas. La excusa oficial era que daría bonito y original aspecto a aquel lugar. Era 1853. Solo una élite de criollos conocía que estas palmas tenían un oculto simbolismo, que no eran solamente estética. La que se encontraba frente al Palacio de los Marqueses de Santa Lucía representaba a Joaquín de Agüero. La palma ubicada junto a la torre de la parroquial mayor estaba dedicada a Sayas. La palma que estaba cerca del fondo del templo se consagraba a Miguel Benavides y la restante, próxima a la esquina de la iglesia de San Diego, se levantaba en memoria de Betancourt. El propio alcalde y sus 3 amigos de confianza se encargaron de custodiar cada una de estas plantas. Así las cosas siguieron y cuentan que la sombra, esta danza que evoca misterio y pasión, se arraiga hoy en la memoria colectiva en la tierra fértil de Camagüey, y sus raíces se entrelazan con la historia y la cultura de esta región, creando un vínculo profundo entre el arte y la vida cotidiana. Dicen que un niño, poco después del fusilamiento, momentos después, fue y mojó un pañuelo en la sangre de Joaquín de Agüero. Nadie pudo cerciorarse de esto, pero es parte de las historias que se cuentan, porque después de un fusilamiento estaban los soldados cuidando el sitio. Es muy difícil que un niño se haya acercado y haya hecho este acto, pero cuentan las lenguas que recuerdan que eso realmente sucedió. Vamos a hacer una entrada a la música que nos caracteriza para abrir el libro de los cuentos completos de Alejo Carpentier y compartirle algunos de los versos de La sombra de Agüero. Se cree que ese es un cuento desechado y un poco olvidado. Se publicó por primera vez en 1944 en la revista Orígenes. Después ya no sería hasta 1977 cuando fue publicado por primera vez dentro de un libro, una recopilación llamada Cuentos Completos, un símil de la que tenemos en mano. La primera vez en La Habana en 1977. Luego, un poco más tarde en España, y en 1981 nuevamente en Barcelona, y siguieron las ediciones. La estructura en 9 capítulos remite a la estructura propia del Viernes Santo, u oficio de tinieblas, como contábamos en un principio. Estamos en 1851, año de la muerte del general Ena Izás, y los capítulos de este cuento, los episodios, abarcan todo un año, desde enero hasta el mes de diciembre. El escenario es Santiago de Cuba, y en ese año vemos cómo hay varias desgracias que se abaten en la ciudad. Entre ellas, el terremoto que azotó la ciudad y el cólera que hizo varias embestidas en la isla de Cuba durante el siglo XIX. Hay un protagonista, Panchón, aunque en cierto modo no es un personaje, es la ciudad en sí misma. Es como un gran decorado teatral en el que se van a ver diversos escenarios, sobre todo la catedral,
donde todo empieza con el funeral del general Ena. En medio tenemos el teatro donde se va a desarrollar la función benéfica de la entrada en el gran mundo, una obra de ese entonces, el palacio donde se organiza el baile benéfico y las calles de la propia ciudad donde comienza a desfilar un triste carnaval de febrero. En ese carnaval comienza a suceder algo muy extraño. Las sombras abandonan a las personas. Hay una tonada que se ha impuesto en la mente de las personas, pero también en los propios instrumentos, o hasta en los vasos que la tocan o tararean por sí solas la melodía de la sombra de Agüero. Agüero, como les contamos, fue el primer revolucionario que se sublevó por la independencia de Cuba. Pero también quizás, dice un anónimo, remite a la expresión pájaro de mal agüero, que se refiere a cuando una persona es agorera y solamente ve males. En este caso todo presagia esos males. El carnaval se vuelve triste. Todo el mundo está triste, precisamente por la proliferación de esa ocasión, de esa canción. Y ocurre el terremoto, 1852. Todo lo que había parece que eran prefiguraciones del desastre que iba a suceder. En el episodio 3 dice: a nadie agradaba la sombra de Agüero. A nadie, porque era una danza triste, mala de bailar, porque ponía notas de melancolía en los mejores saraos. Pero ahora la enfermedad alcanzaba los pianos. Bajo los dedos de las señoritas, las teclas amarillas llenaban de sombras las cajas de resonancia. Hubo quien se matriculó en una academia de música, sin más propósito que el de llegar a tocar la sombra. Viejas espinetas olvidadas en los desvanes, claves de pluma y fortepianos, baldados por el comején, conocieron también, por simpatía, el contagio de la maldita danza. El parque se había llenado de una gran tristeza. Los oficleides y los bombardinos escondían con voces de profundidad aquella sombra que coreaban 200 pianos de caja negra. Hasta el pájaro sinsonte se aprendió la sombra de cabo a rabo. Pero al cabo lo encontraron muerto, al sinsonte. Llegó la época de las máscaras. Era carnaval. Fueron aquellos unos carnavales tristes, de niños disfrazados, solos, en calles desiertas, de comparsas dispersas por un aguacero, de antifaces que ocultaban caras largas, de dominós del Santo Oficio. Las doncellas que fueron a los bailes no hallaron novios. Las orquestas tocaban con desgano. Los músicos de la banda tenían gestos de figuras de teatro mecánico. Y así, ablandadas por un sudor malo, las caretas dejaban en los labios un sabor a cola de pescado. Los confetis no habían llegado a tiempo y en las tiendas las narices postizas se cansaban de esperar. Un niño, disfrazado de ángel, se halló tan feo al verse en un espejo que se echó a llorar. Estas son parte de las líneas que Alejo Carpentier pone en este cuento, La sombra de Agüero. Los capítulos 3 y 4, que es los que estábamos leyendo, entonces, refieren al avance de las sombras y la tristeza. Pero en ese carnaval triste, por fin, aparece otra melodía que se lleva a la anterior, la que mata a la sombra. Pero la copla, ¡ay, ay, qué hay! ¿Quién me va a llorar? ¡Ay, ay, ay! Ahí va la Lola, ahí va la Lola, ahí va. Parece que no es mucha mejor esta copla, porque va muy bien para describir el cortejo de muertos, de los terremotos y el cólera, pero la gente empieza a bailar al tiempo que las tragedias ocurren y la danza de la Lola comienza a revertir un poco nomás la tristeza de las calles por este Santiago de Cuba, con un carnaval triste, amargo, oscuro tal vez.
Estas eran algunas de las letras, de las líneas en la prosa de Oficio de Tinieblas, el capítulo 3 y 4, Leandro. El capítulo 6 es la descripción del terremoto, que es magistral. Y el 7 es la aparición del cólera, que también lo describe. Para quienes gustan de estas descripciones, de esta tonalidad, de este barroquismo, les resulta directamente deslumbrante, como lo hemos leído algunos comentarios de lectores. Porque se entremezcla esta sensación de lo tenebroso, de las tinieblas, de las sombras, pero a su vez con la música. La música es importantísima en el relato. Todo fluye a través de la música, desde la iglesia, los ensayos, el baile, la sombra de Agüero, la copla de Lola y la ciudad de Santiago de Cuba como un gran escenario que aloja a esta historia que entrelaza muchas historias. Te has quedado callado, compañero. Me he quedado callado, sí. Bueno, para quien le gusta entrelazar el relato con la historia y los mitos urbanos, en esta Cuba independentista, esta Cuba que se desangra en las luchas y que vaticina lo que va a ser después el siglo XX, el pie, la bota de Estados Unidos tratando de pisar la isla, a un José Martí que muere en una batalla en 1891, si no estamos equivocados, pero a quien retomaremos en algún momento porque queremos, a través de los relatos, a través de la literatura, avivar nuestra memoria. 1895. Exactamente. Por eso también muchos confunden esta fecha, porque ha habido diferentes instancias, diferentes periodos de batallas, periodos bélicos, justamente en procura de esa independencia, ¿no? Entonces hay varias fechas que hablan de la valentía, de la conquista paulatina de la soberanía, ¿no? Hasta que en 1904 se es declarada, pero bueno, luego tendrán a través de la cultura, de la industria musical, también sus luchas, sus batallas culturales con Estados Unidos, ¿no? Así es. Bien, esa es otra historia a la que llegaremos en otros programas. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16.